consideré que era oportuno parar un poquito en Mateo y meditar unos minutos o una semana en algo relacionado al amor también. Si recuerdan, estuvimos hablando en Mateo en el amor hacia los enemigos la semana pasada, pero yo creo que deberemos también entender el amor hacia las otras personas, ¿no les parece? Y el texto que vamos a estar meditando, en el cual vamos a estar haciendo nuestra meditación el día de hoy, se encuentra en Efesios. Efesios, si no ha llegado ahí, por favor busque la carta de Pablo a los Efesios. Esta carta es una carta muy importante. Aquí nos ayuda a tener un entendimiento más concreto de muchas áreas. Y yo espero que este estudio le vaya a servir como un instrumento en el conocimiento que debe tener acerca de un hermano o de una persona que es creyente y también de la iglesia. Es una carta que si usted la puede leer en su tiempo, por favor hágalo, porque allí vemos doctrinas que pueden transformar inclusive congregaciones, ayudar a las congregaciones a andar como dice la Escritura, como deberíamos andar. Y vamos a ver unos versículos. Primero vamos a leer los primeros 2 versículos que dicen esto. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Efeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y miren el tercero, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa promesa que encontramos allí le pertenece si usted está en Cristo. Le pertenece, es suya. Uno posee esas riquezas espirituales si usted se encuentra en Él. Usted es un millonario, podríamos decir un millonario, a pesar de lo que se sienta. A veces nos sentimos como en pobreza absoluta o en pobreza extrema siendo millonarios. Hace poco, en El Tiempo, salió un artículo acerca de una persona que vivía en Chile, un mendigo en Chile, estaba pidiendo, que pedía dinero, y salió el artículo y decía que este hombre, cuando murió, fueron a su casa y desocupando su casa se encontraron al cambio de hoy 900 millones de pesos. Y era un mendigo. Y uno diría, bueno, si es un mendigo, un pordiosero, le parece a uno como ridículo que hubiera seguido en ese oficio cuando tenía todo el dinero en su casa guardado. De pronto, si ese dinero se le hubieran dado a usted, usted diría, bueno, yo tal vez hubiera invertido en otras cosas. Ahora, a veces los cristianos estamos en la misma situación, nos comportamos como pobres espirituales. A pesar de ser ricos, andamos como los pobres. Y aquí nos está esta carta enseñándonos que los cristianos deben entender que ya todas estas riquezas son suyas en Cristo. Y por eso vamos a parar unos minutos acá para poder entender y para poder tener esa salud espiritual, para poder andar correctamente. Ahí mismo en el 1:7 de Efesios dice que en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Además de eso, miren el 3:8. Son riquezas y riquezas. Miren el 3:8. A mí, dice, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Todas esas riquezas son suyas, son herencia dada a los creyentes. Y no es por usted, eso téngalo claro. Las riquezas nada tienen que ver con lo que usted es. Somos ricos porque estamos en Cristo.
pero esa es la razón. Somos ricos porque estamos en su iglesia. Esa es la razón, porque estamos en el cuerpo que es su iglesia. Es increíble esta realidad. Entender esto de que somos ricos porque estamos en Cristo y porque estamos en su iglesia, y no es una iglesia común y corriente, es decir, no, es la iglesia de Cristo. Podemos llamar o podemos poner cualquier título a la iglesia, los presbiterianos, los bautistas, los metodistas, los pentecostales, mientras sea la iglesia de Cristo y estamos en esa iglesia, estamos en su cuerpo. Entonces, esa riqueza le pertenecen, y si le pertenecen, si son suyas, entonces debe mostrar, debe dar una evidencia de que lo son, y es lo que nos está llamando Efesios a hacer. En Efesios 5 nos está pidiendo que andemos en amor. Miren lo que dice el versículo 1 y 2, dice: sed pues, y lo voy a leer hasta el 7, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio de Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino del Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. Aquí nos está llamando y nos está pidiendo que andemos en amor. Esta última sección es muy práctica. Es una sección que nos ayuda a que andemos y nos da unas instrucciones claras de cómo un cristiano debe vivir de una forma práctica su vida. Si una persona no ama, es porque no conoce a Dios. No importa lo que ella profese, no importa. Amados, dice Primera de Juan, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces esta instrucción es importante. Estos versículos son como el centro, es el tema, es el corazón de la carta. Y si un cristiano es genuino, debe tener la misma naturaleza de Dios, o tiene la misma naturaleza de Dios a través del Espíritu Santo. Y Dios, su característica, la característica de Dios es el amor. Y entonces, si la característica de Dios es el amor, esa debe ser también su característica, amar. Ahí también mismo vamos a ver las características del amor, y también vamos a ver en estos versículos un poco de ese amor falso que el mundo proclama. Entonces hoy hemos dividido esta sección en 4 puntos. Si los están tomando notas, si quieren tomar notas, lo primero es la invitación a amar, y la encontramos en el versículo 1. El segundo es el ejemplo a amar, en el versículo 2. En el versículo 3 y 4, la depravación del amor, y en el 5 y 7, la consecuencia de un amor falso. Entonces vamos a ver primero la invitación a amar. En el versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, imitadores. Dicen, sed pues, si notan ahí, pues, esto quiere decir, o por lo tanto, pues o por lo tanto se traduce en las Biblias de la misma forma. Lo que está diciendo acá es que lo que es anterior, este es el resultado de lo que viene de antes. Así, si ven el capítulo 4, versículo 1, ahí encontramos en el versículo 4, capítulo 1, lo que se le está pidiendo. Dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego, está Pablo hablando a los efesios, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido
llamados. Y luego miren lo que dice el 17, 4:17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis como andan también los gentiles. Él les está rogando que anden como dignos de su llamado, pero no como los gentiles, es lo que les está diciendo. Y luego miren en el mismo versículo, o en el mismo capítulo 4, mejor el versículo 25. De ahí en adelante, él hace unos contrastes de cómo una persona se debe comportar. Miren el 25, dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad. Entonces les está diciendo, ahora hablen la verdad en vez de la mentira. Luego les dice, en el versículo 26, les dice, aireaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir que solamente se puede enojar por aquellas cosas que son justas para enojarse. Y no vamos a entrar en todos los detalles de en qué momentos, pero hay unos momentos en que una persona se puede enojar por las cosas justas de Dios. Pero no se está diciendo no se enojen. Además dice el 28, miren el 28, el que roba no robe más. Entonces ya no se quite esa conducta de robar, en vez de robar, en vez de ser un ladrón o en vez de hurtar, lo que debe hacer es ser generoso. Una boca también, mire lo que dice el 29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, la manera como se expresa, ya no más palabras corrompidas. Luego dice el 31 y el 32, dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Esa conducta de malicia debe ser reemplazada por virtudes benignas. Y si se ponen a pensar, y si ven todos estos, esos son expresiones de amor. Esas son expresiones de amor. Y así es como Él nos está pidiendo que seamos imitadores de Dios, y por eso debemos andar en amor. Andar en amor, mis hermanos, es ser como Dios. Andar en amor es demostrar de manera práctica las virtudes que encontramos aquí del 25 hasta el 32. Es demostrarlo, es ser imitadores, es ser una copia. A veces en el instituto, en educación, copiar es malo. Aquí es bueno. Es bueno copiar a Jesucristo y ser como Él. Ser un imitador de Dios quiere decir que se caracteriza, tiene las características de Él, que reproduce sus virtudes, que reproduce lo que Él es, que es bueno, que es misericordioso, que perdona. Eso es lo que es Dios. Entonces debemos ser imitadores, es lo que dice el texto 5.1, pues imitadores de Dios, dice ahí. Mi responsabilidad, la suya, su responsabilidad es imitar al Padre Celestial y no hay otra opción, no existe otra, eso es lo que es. Si soy hijo, entonces soy obediente a Él, por mi amor por Él y por tener en mí esa naturaleza de Dios. Tengo que imitar a mi Padre. Y saben que la única manera de imitar a Dios no basta solo con conocer, pero ser más y más como Él. No solamente saber quién es Él, es que ser más como Él. ¿Recuerdan Jeremías 9:23? Jeremías, no necesitan ir allí, se los voy a leer. Jeremías 9:23 dice, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice el Señor. Filipenses 3:8 dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Es servir, es obedecer, es conocer quién es Él. Romanos 8:29 dice, fuimos predestinados para ser conformes a la imagen de su Hijo. Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos
hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabremos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Como hijos debemos imitar a nuestro Padre. Y la pregunta que nos hacemos es ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo podemos ser como Él? Somos débiles, torcidos, caemos a las tentaciones, nos entregamos a la carne. Y Pablo lo describe de una manera clara en Romanos 7, dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque todas las veces volvemos y caemos a lo mismo. Solos, mis hermanos, no podemos. Eso es indispensable de reconocer. No puede usted en sus propios medios, porque solamente hay alguien que puede ir y que reside en nosotros y es el Espíritu Santo, y es solamente por su Espíritu que podemos. Miren lo que dice Romanos 8:2. Ahí sí quisiera que fueran, Romanos 8:2. En Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que ésta era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar en amor se puede por el Espíritu. Ahora es posible. Miren ahí mismo el 5:5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Mis hermanos, no podemos ni usted ni yo imitar a Dios en nuestras propias fuerzas. Solamente es a través del Espíritu quien reside en nosotros y nos fortalece. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él y no puede amar como nos está pidiendo acá. Y si no lo tiene, este es el día de la salvación. Hoy entregue su vida al Señor. No deje pasar ni un solo minuto. Hoy entregue su completo ser al Señor. Crea en el Evangelio, crea que Él vino a este mundo a vivir una vida perfecta y que murió en la cruz por sus pecados. Arrepiéntase y crea. Nosotros, como seres pecadores, no podemos ser como Dios. Tenemos y necesitamos de ese Espíritu. Dios nos manda a ser como Él, pero al mismo tiempo nos da el poder para hacerlo. Y ese poder es el Espíritu mismo que Él mismo nos da. Es una realidad preciosa esto. Además es una paradoja, porque es difícil de entender que Él nos pide que hagamos algo que no podemos hacer por nuestros propios medios. Pero Él sí nos está diciendo, debemos imitarlo, yo debo hacerlo, pero no soy yo, sino que Cristo que vive en mí lo hace a través mío. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí sí mismo por mí. Otra vez, ¿cómo es que yo imito a Dios? Lo imito cuando amo como Él ama. Hay muchas expresiones del amor de Dios, pero una que vamos a hacer énfasis hoy es el perdón. Si uno ama o si uno expresa o si uno quiere imitar a Dios, lo imita perdonando. Debemos medir nuestro amor por Dios, si podemos decir esto, en la manera en que nosotros perdonamos. Si yo en realidad amo a Dios, yo perdono como Él perdona. Dios demostró su amor, recuerden esto, para pecadores como nosotros, con hechos concretos. ¿Qué hizo Él? Envió a su Hijo.
Envió a su Hijo al mundo para que Él muriera como sustituto nuestro, quienes no merecíamos. Piensen, ¿merecía usted el perdón? No, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El perdón es la suprema evidencia del amor de Dios y es una prueba, es la prueba más convincente de nuestro amor a otros. Cuando perdonamos a otros somos como Dios. Entonces mi pregunta es, ¿está guardando amargura en su corazón en contra de alguna persona? ¿Está guardando amargura en su corazón en contra de un hermano en Cristo? Si este es el caso, no está amando a su hermano. Por lo tanto, no está imitando a Dios, quien es su Padre. No importa si dice que es cristiano. Si no lo hace, no lo está haciendo. Piensen si un cristiano lo ha ofendido. Si un cristiano le ha hecho algo malo en contra suyo. Piense que ese pecado de ese cristiano ya ha sido pagado. Ese pecado que están haciendo en contra suyo, ya Cristo pagó por ese pecado. La muerte de Cristo es suficiente para él también. Es suficiente para pagar por ese pecado, porque ya el pecado, la paga de ese pecado fue hecha en el Señor Jesucristo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted para reclamar o demandar que esa persona me pague a mí algo? O es que yo quiero que él venga y me pida perdón primero para yo poderlo perdonar. No. Perdona, porque eso lo hace como Dios. No tiene ningún derecho de buscar venganza o hablar mal de una persona o permitir que haya enojo en su contra o buscar alguna manera de que esa persona sufra. Cuando permito que mi vida siga ese camino, cuando estoy tomando ese camino, estoy pecando. Y Cristo ya pagó por ese hermano. No tengo el derecho, no tengo nada para buscar retribución por ese pecado. ¿Recuerdan cuando Pedro le pregunta a Jesús? Se le acerca a Pedro y le dice, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Y él qué le dice? Hasta 7 veces. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. El punto es no hay límite. No hay límite para el perdón de las ofensas. Cualquier persona lo puede ofender y usted lo debe perdonar. Es una forma de expresar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios lo perdonó y nos perdonó todos nuestros pecados, nosotros igual debemos perdonarlos. Efesios 1:7, ya lo vimos. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Dios ha perdonado todos los pecados. Primera de Juan 2:12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados en su nombre. Dios nos perdonó en su Hijo todos, no unos, no la mitad, todos nuestros pecados. Y el amor se demuestra perdonando y no tomando en cuenta los pecados en nuestra contra o en su contra. Pedro nos lo dice también en la primera epístola. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Todo creyente, mis hermanos, todo creyente que toma esta conciencia del perdón, no puede tener una actitud de amargura en contra de otro o de venganza de otros creyentes. Así lo hayan maltratado, así lo hayan ofendido. Ese amor se demuestra, ese amor de Dios se demuestra perdonando a otras personas. Dios manifestó su amor a todos nosotros por medio del perdón de pecados. Asimismo, debemos nosotros
imitar a Dios imitando su amor. Y ese es el primer punto que tenemos. En el segundo, el primer punto es una invitación a amar. El segundo es el ejemplo del amor. ¿Cómo es que debemos andar en amor? Ahí dice, y andar en amor. ¿Cómo es que podemos andar en amor? Y el texto nos dice, andar en amor, así como también Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Él es el ejemplo, Él es el modelo a seguir, Jesucristo. La Biblia nos enseña que aún un día seremos como Él, seremos conformados a la imagen del Señor en un cuerpo glorificado y en espíritu. Entre tanto, o antes de llegar allá, estamos sobre esta tierra, usted y yo estamos aquí. Y la Biblia nos enseña que debemos ser transformados a su imagen poco a poco. ¿Recuerdan en Colosenses 3, 18? Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La manifestación más obvia de esta transformación en nuestra vida es cuando comenzamos a expresar nuestro andar, nuestro caminar diario, el amor. Él es el modelo en el cual estamos siendo conformados. Cristo nos amó. ¿Y cómo es que Cristo nos amó? Algunos dirían, bueno, es un sentimiento como romántico, que el amor, él tenía un sentimiento romántico y por eso fue que nos salvó. O porque vio alguna virtud en usted y por eso fue que vino y le demostró todas esas bondades de amor. O porque vio algunos méritos. Pero no. La Biblia es clara. La Biblia es categórica en enseñarnos que Cristo nos amó a pesar de usted y a pesar de mí, a pesar de lo que éramos, a pesar de las situaciones que teníamos. Romanos 5 nos describe esa condición antes de que su amor se manifestara. Porque Cristo, cuando éramos débiles, en su tiempo murió por los justos. No, por los impíos. En su tiempo murió por los impíos. Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo buenos, Cristo murió por nosotros. No, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros soberanamente sin que lo mereciéramos. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando no había absolutamente nada, estábamos completamente pobres, Dios nos muestra su amor. ¿Y cómo lo demuestra? Muriendo. Es algo especial, es algo increíble, era incondicional, es un amor sin condiciones porque no teníamos nada que ofrecer, o tenía usted, nada, sacrificado, Él no debía hacerlo. Entonces, mis hermanos, el amor para con nosotros no tiene nada que ver con las sensaciones, sentimientos románticos, no tuvo nada que ver con nuestra respuesta. El amor de Cristo para los suyos es absolutamente desinteresado. El amor de que nos está hablando acá el apóstol en este pasaje, dice así: te voy a amar siempre sin importar el trato que reciba, es lo que está diciendo acá, no importa. Qué distintos serían hoy las relaciones de las personas si entendieran esto. Qué distintos serían los matrimonios cristianos si aplicaran este tipo de amor, uno para con el otro, que se pudieran decir, te voy a amar, escuchen esto, como Cristo te ama, sin importar tu reacción. Este es mi compromiso con el Señor y contigo. Ese es un compromiso gordo, grande. Escuche, mi hermano y hermana, si usted y yo amamos a otros como Cristo nos ama, ya no hay problemas. El problema es de otro, el problema ya no es mío.
Por eso la importancia del amor. Y si yo no amo a otro incondicional como Cristo me ama, entonces estoy siendo desobediente a aquel a quien yo llamo el Señor. Ustedes recuerdan la palabra de Jesús cuando dice, me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. El Señor nunca ama de acuerdo a lo que deberíamos merecer. El Señor siempre, continuamente, ama y nos trata de acuerdo con ese amor que es incondicional, a pesar de lo que somos y a pesar de cómo nos comportamos con Él. El Señor nos manda un mandamiento, ¿recuerdan? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En el versículo 2 de Efesios 5, nos está diciendo que el amor de Cristo es manifestado en su sacrificio por el pecador. Es una ofrenda agradable a Dios, así lo hace. Se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Porque es que a Dios le agrada esa ofrenda sacrificial de su Hijo, porque esa ofrenda es de olor fragante. ¿Se han preguntado? Porque en la muerte de Cristo en la cruz se demuestra, se manifiesta más evidentemente el amor de Dios por la humanidad, y su resurrección prueba que su sacrificio fue perfecto. Todo aquel que se coloque bajo la gracia de este sacrificio jamás tendrá que experimentar la paga del pecado, ya que el pecado y la muerte fueron simplemente derrotados en la cruz. Ahí acabamos de ver la invitación a amar, el ejemplo a seguir. Ahora vamos a considerar la depravación del amor. La depravación del amor en el versículo 3 y 4. Dios establece este principio de conducta y Satanás trata de pervertir ese principio. Esta es la conducta que deben tener todos los creyentes, y Satanás tratará de dañar, de reproducir un amor falso. De este amor nos hablan estos versículos y vamos a ver lo que están diciendo acá. Miren lo que dice: pero que la inmoralidad y toda la impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. El mundo está en búsqueda o está dedicado a la búsqueda del amor, pero es una meta difícil de alcanzar, ¿no? Tratan de cogerla, pero no la pueden tomar, no la alcanzan a adquirir o no la consiguen. Es como un espejismo en el desierto. Pareciera que uno va a llegar y nunca llega, nunca lo alcanzas, o apenas llega desaparece. Ese es el amor de este mundo. La gente habla de amor, las novelas hablan de amor, los cantantes hablan de amor, los poetas hablan de amor, y hoy en día el Facebook habla de amor, mandan unas notitas, pero eso no es el amor de Dios. Hoy se rompen las relaciones, inclusive buscando el verdadero amor, porque creen que con la persona con la que están ya no pueden estar más. Entonces ahora tengo que buscar una nueva para que con ella ahora sí voy a tener el amor. En esta sí es, y ahí ustedes los conocen, 2, 3, 4 matrimonios buscando el amor. ¿Por qué? Porque lo están buscando de una manera incorrecta, porque el amor que están buscando es el amor que está vendiendo Satanás, y el mundo nos está mostrando otra cosa diferente de lo que es el amor. Hay corrupción y degeneración en lo que en estos versículos nos están mostrando. La depravación del amor se observa en estos versículos 3 y 4. Pablo comienza diciendo: pero la inmoralidad o la fornicación. Fornicación, la palabra porneia, se refiere a todo tipo de expresión sexual. De ahí tenemos la palabra pornografía,
y es todo tipo de relación sexual que es ilícita, ya sea fuera del matrimonio, con animales, homosexualismo, todo tipo de perversión sexual se incluye ahí. También piensen en una persona que comete fornicación. Una persona que está cometiendo fornicación está pensando solamente en él. Quiere satisfacer sus propios impulsos y pasiones sexuales. Hoy encontramos palabras como hacer el amor y eso es simplemente fornicación. No tiene nada que ver con llenar las necesidades de otra persona, sino con llenar mis pasiones y deseos de gratificación sexual. El fornicador no tiene control propio, no le importa a la otra persona, sino la tiene como un objeto de satisfacción. Y no solamente esa falta, porque esa falta de control o esa fornicación se expresa, o esa falta que encontramos ahí se expresa como una inmoralidad, también como una impureza. Miren lo que dice ahí, como toda inmundicia. La fornicación lleva a la inmundicia, y esa inmundicia tiene que ver con la suciedad sexual, pensamientos perversos, pasiones, fantasías sexuales, todo tipo de corrupción sexual. Y Jesús en esta palabra se refiere a la putrefacción del cuerpo muerto. Miren lo que dice Mateo 23, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esa fornicación y la inmundicia son pecados que Dios odia y no pueden formar parte de la vida de los hijos de Dios, ni de la comunidad de los hijos de Dios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, ¿recuerdan? Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Además dice inmoralidad, impureza en Efesios, y avaricia. Esos son los tres pecados que está nombrando acá. O codicia. Una persona involucrada en fornicación e inmundicia es también una persona avara. Una persona que codicia, una persona que está buscando simplemente sus propios deseos. En Éxodo 20 dice que no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia en la Biblia está conectada con el pecado sexual, y lo vimos en Mateo. ¿Recuerda Mateo? Una persona codiciosa o avara es una persona que no puede andar en amor. Busca su propio bien egoísta y lujurioso en lugar de dar a otros lo que sirva para su edificación y provecho. La fornicación, la inmundicia, la avaricia no tienen nada que ver con el amor genuino, mas estos pecados representan lo opuesto al amor genuino. Entonces, no solo pecas cuando no amas como Dios ama, sino cuando codicias lo que no debes. Por eso Pablo dice, ni aún se nombre entre nosotros como conviene a santos. Estos pecados ni siquiera tienen que ser parte de nuestra conversación. ¿Por qué? Porque somos santos, apartados para Dios, y como santos no tenemos nada que ver con lo que ofende a Dios o con lo que Él prohíbe. Así que, amados, dice Pablo en Efesios, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el amor de Dios. El cristiano perfecciona la santidad, se limpia, busca la santidad en lo más profundo de su corazón, se purifica a sí mismo como Él es puro. Salmo 51 es un ejemplo precioso que nos da David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más
mi maldad y límpiame de mi pecado. Ni obscenidades, dice en el versículo 4, ahí en Efesios, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que son apropiadas y no más bien acciones de gracias. ¿Qué son obscenidades? Algo grotesco, algo que nos muestra que es vergonzoso. Hay ciertas cosas que no son ni siquiera dignas de mencionar. Son obscenas y vergonzosas. Necedades es hacer algo que es tonto, que es estúpido, que no tiene nada de valor. Y los traductores le pusieron necedades. Necedades es como más suave, una necedad. Pero es algo más fuerte que eso. Es como chistes sucios o de doble sentido. Groserías también, chistes obscenos, de color subido. Y a menudo los cristianos les gusta escucharlos. Hay un hombre a veces que pone y da 3 días de chistes, no sé si todavía existe, pero lo daba y algunos de ellos estaban pasados de color. Y la gente escuchaba lo que el hombre hacía por 3 días sin parar. Hoy en día la gente tolera y se ríe de estas cosas. Y el problema no es eso, el problema es que los cristianos se ríen de esas cosas. Ahora mi pregunta es, ¿tolera usted estas cosas? Peor aún, diría yo, las disfruta. En lugar de estar disfrutando eso, lo que debemos estar es haciendo, dando acciones de gracias, dice el texto, dice, más bien acciones de gracias. Ser agradecidos. Ser agradecidos es dar gracias por todo en vez de ser egoísta. Un cristiano se distingue por la gratitud. Ahora, en los versículos siguientes vamos a ver la invitación o la consecuencia a amar. Ya vimos la invitación a andar en amor, el ejemplo, la depravación de amar y ahora por último la consecuencia del amor, o de no vivir en amor, perdón. El 5 dice, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. Pablo repite los 3 pecados que acabamos de mencionar. Ahora los personifica, el inmoral, el impuro y el avaro, o el fornicario, el impuro y el avaro. Dice, vosotros sabéis, es decir, que ellos entienden. Él se está dirigiendo a los cristianos y les está diciendo esto es a ellos, directamente a ellos. Si hay uno que está practicando estos pecados, no es salvo. Si hay alguno que está en ellos, no es de él. Los cristianos pueden caer en uno a veces de estos pecados, pero esa ya no es su forma de vivir. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No os dejéis engañar, ni inmorales, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los homosexuales, dice Pablo en 1 Corintios 6. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Esto era cada uno de vosotros, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Pero ninguno, dice Juan, que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Estas palabras son fuertes acerca del amor. La gracia de Dios en la salvación nos ha enseñado otra manera de vivir. Tito 2 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado
trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negándonos la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. El castigo de una vida de pecado es una eternidad sin Dios. Estos individuos no tienen herencia en el reino de Dios, no tienen herencia en el reino de Cristo. Y, mis hermanos, la ira de Dios viene sobre tales personas. Estos son los hijos de desobediencia. Y a este grupo de personas pertenecíamos. Algunos tratan de enseñar que no importa cómo se viva, que usted puede vivir como quiera, usted puede tener su vida sin importar la forma como la vive, pero esas son palabras vanas. La realidad es que Dios castiga el pecado en aquellos que viven en desobediencia. Dios muestra su ira sobre los hijos de desobediencia. Estos son los hijos de ira. Si no se arrepienten, esa ira divina se manifestará en la separación eterna de Dios en el infierno, reservado para Satanás y aquellos que le siguen. Pablo concluye en el versículo 7, dice, pero por tanto no seáis partícipes con ellos, exhortando, animando a los creyentes en Efesio y a nosotros hoy, no seáis pues partícipes con ellos. Mis hermanos, somos hijos de Dios, andemos como los hijos de Dios, andemos en amor.